Buenas, este es el video para la actividad 3, el parte de teórica del proyecto de software. Así que empezamos. Está grabando, ¿no? Sí, está grabando. Eh, Primero, armo una breve presentación que te permite explicar qué es un ORM y cómo se relaciona con el concepto de MVC. Vamos a dar inicio. Eh, ¿Qué es un ORM? Un MVC y cómo se relacionan estos dos. Un ORM nos permite vincular la información que hay en una base de datos normalmente relacional. La información de la base de datos siempre está en las tablas. Y lo que nos permite el ORM es tener una abstracción sobre esa base de datos y que nosotros operemos a través del manejo de objetos, ¿no? Siempre depende de la implementación, pero nos permite eso. Entonces, en vez de estar manualmente accediendo a la base de datos y realizando las consultas a las tablas, el ORM nos permite, mediante objetos eh, y la jerarquía de objetos, sus atributos y demás, nos permite definir eh, las tablas y también el acceso a los mismos con las diferentes operaciones, ¿no? Como actualización, agregar, borrar y demás. Eh, También nos da algunas otras ventajas, como eh, tener otros tipos de datos que no son los básicos de, de SQL, como quien diríamos, y nos permite además tener otras funcionalidades como la sanitización de los datos de usuario para prevenir inyecciones SQL y otras cuestiones. Después que MVC, que es lo que ya venimos trabajando, MVC es un patrón de diseño de aplicaciones o de software que nos permite separar en tres grandes apartados a nuestra aplicación para poder trabajarlos aisladamente eh, y tener una mejor cohesividad. Nos permite trabajar por un lado lo que es el modelo, que es la representación de la información en cuanto a la estructura y a la lógica de negocio que aplica sobre esta información. Después tenemos la vista, que es cómo se presenta esa información al usuario y qué es lo que se le permite hacer al usuario, o sea, tomar las interacciones y darle las posibles interacciones. Y después el controlador, que nos permite conectar el modelo y la vista, ¿no? Mediante lo que el usuario necesite o las interacciones que dé, el controlador se va a encargar de gestionar de cara al modelo, eh, pedirle lo que necesite sobre la información, el modelo va a responder y el controlador va a devolver a la vista lo que necesite o indicarle a la vista qué es lo que prosigue. Entonces, ¿cómo se relaciona el ORM con el MVC? En nuestro caso, en nuestro caso no, en esta relación, el ORM vendría a trabajar sobre la parte del modelo y ya que nos brinda ese nivel de abstracción, nos permite manipular mejor la información, tener una mayor representación, o sea, de una manera fácil y sencilla, eh, nos permite modelar toda esa lógica de negocio o todo ese dominio sobre la información de la aplicación que corresponde al modelo, nos permite trasladarlo hacia la base de datos de una manera cómoda y eh, nos permite a su vez, ya que nos brinda la capacidad de dejarnos trabajar con objetos y mediante el uso de atributos, métodos demás, depende de la implementación obviamente, nos permite facilitar el tema del acceso a los datos eh, y queda más reflejado esta lógica de negocio cuando intentemos hacer alguna operación contra la información. Eso sería más o menos su relación. Se puede entrar más en detalle, pero en síntesis es eso. Después, bueno, la explicación más la acabo de explicar. Después, trabajar en la práctica, explica dónde se encuentran los datos de conexión a la base de datos y en qué parte del código se acceden a los mismos. Eh, Hablando de lo trabajado en la práctica, que es, digamos, la aplicación que estamos desarrollando, específicamente en el apartado del backend o de la aplicación privada, la configuración para el ORM, ya que estamos utilizando Flask SQL Alchemy, que es una librería que es un wrapper alrededor de SQL Alchemy, que es nuestro ORM. Lo que nos permite esa librería es hacer una integración
bastante cómoda con Flask. Entonces, eh, este wrapper lo que hace es cargar la configuración necesaria para SQL Alchemy en em, la configuración de la aplicación de Flask y además tiene algunos métodos para crear las sesiones contra la base de datos y después limpiarla ante cada solicitud. En nuestro caso, em, esto empieza en la parte de crear la aplicación, que es la función que se ejecuta para iniciar el servidor web de Flask con toda nuestra definición para la aplicación. Entonces, por un lado, la configuración necesaria se trae del módulo config, que el módulo config le pasamos la aplicación iniciada y se cargan las configuraciones del ambiente, ¿no? En una clase, que vendría a ser la clase config, que puntualmente para lo que es el SQL Alchemy, lo que hacemos es leer del entorno el usuario de la base de datos, la contraseña, el host, el puerto y el nombre de la base de datos. Después lo que hacemos es armar la URL de conexión para la base de datos que nos pide, que es necesaria para SQL Alchemy para que se pueda conectar, que en este caso es Postgres con los datos de acceso, de autenticación, el host, el puerto y bueno, el nombre de la base de datos, ¿no? Entonces esta configuración, eh, una vez que se cargó en la aplicación, inicializamos la aplicación, que la aplicación inicializarla en cuanto a la base de datos es decirle a nuestra instancia de SQL Alchemy, que es la librería, que se inicialice en base a la aplicación que ya tiene toda la configuración. Y después esto es cuando si ocurre algún error, que se termine la conexión con la base de datos actual para la solicitud que se está procesando. Si ocurre alguna excepción, se ejecuta ese teardown request. Y una vez que ya se inicializó, ya queda cargada digamos, el objeto principal de nuestro ORM, que es el que maneja las conexiones y es con el quien hacemos las consultas hacia la base de datos y ya podría utilizarse. Después, ¿cómo puedes verificar si tu código es vulnerable a SQL Injection? Para verificarlo, hubiera que ingresar en lugares donde el usuario ingrese información, ¿no? Si esa información que ingresa de alguna manera tiene eh, sintaxis SQL dentro, que pueda bypassear, o sea, pueda eh, pasar alguna condición, ¿no? Por ejemplo, si se está solicitando una contraseña y se escribe una contraseña, pero además de la contraseña se escribe, por ejemplo, un OR y que tenga un resultado true eh, o algo similar, lo que estaríamos haciendo es que cuando se vaya a resolver la consulta, al momento de evaluar la sentencia, eh, el usuario final inyectó dentro de la consulta SQL eh, código SQL que puede servirle para acceder a información que no debería estar accediendo, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, un ejemplo un poco más claro, que no quede tanto en el aire, es, por ejemplo, acá hay un select, ¿no? Que se está trayendo unos permisos. En el caso de la causal aware, acá estamos utilizando entre comillas como si fueran datos de usuario, ¿no? Que sería, por ejemplo, institution ID. No es un dato de usuario, pero para el ejemplo. En este caso se está utilizando los valores para la consulta parametrizados por nombre. Entonces nuestro ORM puede validar que estos valores que le estamos pasando a la hora de cargarlos en la consulta para que se ejecute, que no tenga ninguna sentencia SQL, ya que es un valor plano. Si en vez de institution ID, acá estaría hardcodeado, ¿no? Por ejemplo, con un f-string, el valor de institution ID, ¿no? Esto sería propenso a una inyección de SQL, porque como esto no se está validando, cualquier cosa que haya escrito el usuario entraría acá y esto sería lo que resolvería después el motor de base de datos cuando se le termina de hacer la consulta. Pero en nuestro caso, como estamos utilizando un ORM, eh, y por lo general no estamos escribiendo las consultas a mano, sino que siempre estamos utilizando, em, por ejemplo, eh, el acceso, por ejemplo, cuando queremos agregar una institución, lo que estamos haciendo es añadir el objeto de institución, le pasamos los parámetros y ya se encarga de verificar que todo esté correcto
En cuanto si es un número que es un número, un string que es un string, el tamaño de las cuestiones, eso ya está validado por nosotros. Entonces ya no nos tenemos que estar preocupando porque el usuario final escriba SQL donde no debería. Además de las validaciones que hacemos en lado del front con los que nos brinda HTML5, ¿no? Por ejemplo, si queremos ingresar un mail que sea un mail y demás, no dejaría escribir de cara al usuario final a lo que no es un mail, por ejemplo. Después, mostrar la ejecución del código, destacando la parte que se explica en el punto 3, que es el tema de la base de datos. Eh, si nosotros inicializamos la aplicación, que está en el directorio de admin, una vez que inicializamos la aplicación, se empieza a ejecutar y se cargan los diferentes módulos que acabamos de decir, la configuración de la base de datos. Una vez que está creada, se empieza a ejecutar la aplicación. Y por ejemplo, acá está recargando la página. eh, si yo ingreso o en la cuenta de prueba, ¿no? Ingreso el email con contraseña, lo que estaría pasando es que llega, vamos a hacer algo más sencillo porque justo está el apartado un poco largo. Por ejemplo, cuando se cargan todas las instituciones, ¿no? Eh, Vamos a entrar con un administrador porque es más sencillo. Si no hay que validar un montón de cosas. Eh, Cuando entramos al panel de administrador, ¿no? Si por ejemplo nos vamos a el apartado de instituciones, que nos muestra todas las instituciones que está pasando por detrás en, en controlador para esa ruta, si vamos al apartado de instituciones, que está por acá abajo, lo que se está haciendo es eh, al servicio de institución, que es otra abstracción que tenemos nosotros internamente en nuestro código, le pedimos todas las instituciones y le indicamos la página y la cantidad por página, ¿no? Porque esto está paginado. Entonces, ¿qué termina resolviendo esto? Termina pidiéndole al ORM, le pide todas las instituciones. Entonces lo que estamos haciendo, estamos contando todos y después le decimos que empiece en el offset, que es de la página por la cantidad de páginas, y el límite total. Entonces esto nos trae todas las instituciones y la cuenta total, ¿no? Eh, entonces esto es lo que estaría, como esta ya se inicializó, cuando se creó la app, ya se inició toda la configuración, ya la instancia del ORM, que sería DB, ya nos quedó cargada y siempre que se inicialice una request, ¿no? Que básicamente es cuando el usuario le pega al back, ahí se inicializa una nueva request que está procesando el servidor de Flask, ahí se crea una nueva sesión contra la base de datos y se le hacen las consultas necesarias y después no, el controlador se lo devuelve a la vista en el caso de la template para que lo muestre. Y eso más o menos sería todo. Te dejo de ver.